una decisión que finalmente tomó el gobierno venezolano. Hace pocas horas la canciller Delcy Rodríguez ha confirmado que Venezuela se retira de la Organización de Estados Americanos y emprenderá ahora una batalla diplomática en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. Por esa razón, hoy queremos preguntar a ustedes, nuestros televidentes, los queremos consultar sobre el tema de hoy en el programa La Noche. ¿Usted cree que la presión de la comunidad internacional es una solución efectiva a la crisis que enfrenta Venezuela? Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla y al hashtag La Noche Venezuela, numeral La Noche Venezuela, numeral La Noche Venezuela. Ustedes opinan con ese hashtag y más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a comenzar saludando a esta hora a Luis Florido, es diputado del Partido Voluntad Popular y presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Él está en Caracas, Venezuela, en el epicentro de esta noticia. Diputado, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias. Diputado, la primera pregunta. En este momento, la noticia más importante es la decisión que ha tomado la Organización de Estados Americanos de convocar una reunión extraordinaria de cancilleres. ¿Qué significado tiene para esa lucha que están dando los ciudadanos por la democracia esta decisión histórica que toma la Organización de Estados Americanos? Porque hasta hace muy pocos años, Venezuela, específicamente el régimen chavista, mantenía el control de este organismo continental. ¿Qué significa para ustedes esta decisión? Mira, yo en primer lugar voy a colocar el ejemplo, ya que estamos hablando de toda América Latina y se comprende muy bien el fútbol. Esto es como un muchachito malcriado que cuando está perdiendo el partido 5-0, agarra el balón de fútbol y se lo lleva para su casa. Es lo mismo que está ocurriendo con Delcy Rodríguez y por supuesto con el gobierno de Nicolás Maduro. Cuando ayer tuvimos la noticia en la mañana de que ya teníamos los 18, 19 votos para el Consejo Permanente de hoy, inmediatamente vino la declaración de la canciller de que se iban a retirar de la Organización de Estados Americanos. Además, fíjate, esto no lo pueden implementar de manera sencilla. En primer lugar, porque en Venezuela se rompió el orden constitucional y tenemos una dictadura. En segundo lugar, porque tendrían que contar con el apoyo de la Asamblea Nacional, que no cuentan con este apoyo. En tercer lugar, porque en la Organización de Estados Americanos hay un entramado de acuerdos, como por ejemplo la Carta Democrática Interamericana, la Carta Social de las Américas que se firmó en Cochabamba, Bolivia, a las cuales el Estado venezolano no puede renunciar porque son ley de la República. Sencillamente, el artículo 23 de nuestra Constitución los convierte en ley de la República porque son acuerdos que prevalecen en el orden interno de Venezuela. Entonces, yo creo que esto es un mecanismo poco eficiente, el cual está prometiendo Delcy Rodríguez, por supuesto el gobierno de Nicolás Maduro, que no puede implementarse en lo inmediato. Además, después de denunciar cualquier tratado, tendrían que pasar 2 años, y nosotros estamos convencidos que la crisis venezolana va a terminar con una salida de elecciones generales, sin presos políticos, sin inhabilitados, de manera perentoria. Estamos convencidos de que estamos muy pronto por lograr, a través de la presión internacional, a través de la gente en la calle y por supuesto de la Asamblea Nacional firme, de lograr esta meta. Señor Florido, ¿qué impacto cree usted que tiene esta decisión? Y se lo pregunto en el siguiente contexto. ¿Usted cree que cuando la Organización de Estados Americanos toma la decisión de convocar una reunión extraordinaria de cancilleres, eso genera algún impacto en lo que está sucediendo al interior de Venezuela? ¿O sencillamente ya con la decisión que ha tomado el régimen hace pocas horas de retirarse de la OEA y únicamente acogerse quizás a la CELAC, esa decisión de la OEA ya quedó en segundo plano? Mira, claro que tiene un impacto muy grande. La OEA es el organismo más antiguo de la región, el que tiene más fuerza, el que tiene más poder, el que tiene muchos más mecanismos, más convenios, el que puede tener observación internacional. Ahora las elecciones en Ecuador fueron observadas por la OEA, no fueron observadas ni por la UNASUR, ni por la CELAC, ni por otros organismos. Es decir, continentalmente la que tiene más prestigio, la que tiene más fuerza es la OEA. Así que refugiarse en la CELAC, bueno, los miembros de la CELAC también son miembros de la OEA. Yo no creo que los cancilleres de la CELAC se presten para desfavorecer a quien es el organismo madre de todo esto. Te doy el ejemplo. Recientemente, el año 2009, cuando hubo la crisis en Honduras, fue Nicolás Maduro el que propuso que se hicieran, se aplicara la Carta Democrática y se hicieran elecciones. Bueno, así terminó resolviéndolo la OEA. Hay elecciones, se hicieron elecciones precisamente porque la OEA presionó.
Ahora con la crisis en Nicaragua, ¿quién está ayudando a resolver la crisis en Nicaragua? La OEA, que se presenta y acordó con el gobierno de Ortega un plan para 3 años para la reinstitucionalización de ese caso. Lo mismo ha ocurrido con Haití, lo mismo ha ocurrido con otros países. Es decir, la OEA es una institución que supera al gobierno de Nicolás Maduro, a la cual está unida el pueblo venezolano, y la Carta Democrática es un instrumento que tendrá validez aún intentando denunciar la Carta Fundacional de las Américas por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Ahorita me voy a la ciudad de Caracas, voy a integrar a Carlos Luberti, vocero de la organización Amnistía Internacional en Venezuela, experto en derechos humanos, y ha sido parte en este momento de un equipo de documentación en Venezuela que ha producido un informe a propósito de las violaciones que se han dado en los últimos 20 días a los derechos humanos en Venezuela. Señor Luberti, bienvenido al programa de la noche y quiero conocer su opinión frente a la noticia más importante en este momento en el continente americano, la decisión de la Organización de Estados Americanos de convocar una reunión extraordinaria de cancilleres y a su vez la respuesta de Venezuela, que ante esta derrota decide abandonar, retirarse de la OEA. Gracias, Jefferson. Buenas noches. Un saludo a ti y a toda tu audiencia, al Gustavo Florido, que también está en la conversación. Bueno, efectivamente, como tú has mencionado, es una de las noticias más importantes durante la tarde. También han habido otras noticias lamentables relacionadas con la situación de uso excesivo de fuerza durante la tarde de hoy en el control de las manifestaciones que habían sido convocadas aquí en Caracas y en otras ciudades de Venezuela. Es ciertamente el anuncio de parte de Venezuela de retirarse de la Organización de Estados Americanos un paso más en retroceso en lo que tiene que ver con la garantía y la salvaguarda de los derechos humanos en el continente. Ya recordemos que Venezuela en el año 2012-2013 se retiró mediante denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del Pacto de San José, retirándose de esta forma de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y básicamente privando a los habitantes de Venezuela de la posibilidad de recurrir a una instancia imparcial, independiente, judicial, que pudiese revisar las decisiones sobre violación de derechos humanos en Venezuela, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cosa o situación que es sumamente delicada, sumamente preocupante en contextos como el que aparece reflejado en nuestro reciente informe Silenciados, relacionado con las detenciones arbitrarias en Venezuela o los patrones de detención arbitraria en Venezuela durante estos últimos 2-3 años, desde el punto de vista de la posibilidad de que haya revisión de parte de un Poder Judicial independiente, que el Poder Ejecutivo cumpla con las decisiones del Poder Judicial en materia de libertad, que se cumplan con las garantías del debido proceso, Señor Luberti, que haya separación de poderes, que haya respeto a la independencia del Poder Judicial. Y más adelante estaremos hablando con usted precisamente de ese informe que lo vamos a desarrollar en la segunda parte de este programa, no porque sea menos importante, sino porque sencillamente esta decisión de la Organización de Estados Americanos hace varios años la estaban pidiendo, prácticamente rogando todos los sectores demócratas del continente americano. Por esa razón es que es muy importante en este momento no solamente hablar con ustedes, sino también conocer la posición de Venezuela, específicamente del régimen chavista. Voy a saludar hasta ahora a Gustavo Alegret, director de NTN24 en Estados Unidos, quien desde el otro ángulo de la noticia en este momento se encuentra con Samuel Moncada. Es el embajador de Venezuela, el embajador de Nicolás Maduro, el embajador del chavismo ante la Organización de Estados Americanos. Gustavo, muy buenas noches y adelante con este invitado que usted tiene en este momento. Saludos desde Washington. 19 votos a favor, 10 en contra y 4 abstenciones. Ha salido adelante esta resolución que ha enojado profundamente a Venezuela con la reacción que conocíamos hace escasos minutos de la canciller Delcy Rodríguez, anunciando que inician los trámites para retirar a Venezuela de este organismo regional. El viceministro para las relaciones con América del Norte de Venezuela, Samuel Moncada, nos acompaña. Señor Moncada, una decisión drástica. Cierto, una decisión drástica, pero necesaria. Necesaria porque la defensa de los derechos de Venezuela tiene que hacerse de una manera integral. Yo creo que aquí lo que estamos demostrando es que somos serios
y que tenemos la voluntad de defender nuestros derechos donde sea. Realmente quiero que el público que me escucha entienda que esto no es un capricho. Esto es una reacción de un país independiente y serio ante la violación del derecho internacional, que es lo que estamos reclamando. Se han violado muchos artículos, hicimos ahí nuestra exposición, de la Carta de la OEA, y ahora se pretende imponerle decisiones desde acá, cuando vimos que el país más grande, el dueño del país, la capital, el gobierno norteamericano, se dedicó a presionar a los otros países para imponer esa decisión. Nosotros tenemos la obligación de defender nuestro derecho y ahora de aquí en adelante continuaremos en los trámites correspondientes para separarnos. Embajador, usted apela a la violación de derechos. Los países que han firmado ese documento insisten en que el gobierno del presidente Maduro está violando los derechos de los venezolanos. Mire, ellos no son un tribunal, es un punto importante. Los otros estados no son un tribunal. La Carta de la OEA dice que los estados son perfectamente iguales y que ningún estado debe intervenir en el otro y que ningún estado, así sea más fuerte, tiene la capacidad para coercionar al otro. Si realmente quieren ayudar, nosotros les dijimos vamos a discutirlo. Si realmente están preocupados, dijimos vamos a El Salvador, vamos a la CELAC, todos los discursos, no le cambien una coma, díganlo allá y busquemos una solución. Pero quieren encerrarnos en el mecanismo de la OEA porque el gobierno, el imperio, quiere aplicar una sanción a Venezuela y eso nunca va a ocurrir. Lo que pasa es que retirándose de la OEA ustedes ahora cierran la puerta al diálogo. No, al contrario, le estamos diciendo vamos a San Salvador, vamos a dialogar. Ahora es que vamos a hacer multilateralismo, ahora es que vamos a reunirnos con nuestros vecinos. Lo que sí no va a ocurrir es el chantaje y la humillación, porque por favor, amigos que me ven, ayer se introdujo una ley para construir un muro pagado por ustedes. Si ustedes viven en Estados Unidos y mandan dinero a sus familias, ustedes van a pagar por el muro. Y esa era la amenaza que teníamos. Lo que pasa es que esa, embajador, si me permite, esa es otra guerra. En la cuestión de Venezuela, cuando hablamos de violación de derechos, vemos muertes en las calles. No, exacto. Muchas gracias que me pregunta por las muertes. Mire, con profundo dolor le digo, hay grupos violentos que se amparan en el discurso político para hacerle daño a la mayoría de los inocentes. En ningún país del mundo usted permite que encapuchados quemen propiedad pública, propiedad privada, saqueen negocios, asesinen guardias, asesinen trabajadores del transporte público. Eso no es política. Y contra eso nosotros tenemos la obligación de defendernos. Una última pregunta. Usted ha sido beligerante en los últimos consejos permanentes, particularmente con un país fronterizo, con Colombia. Colombia que hoy se ha vuelto a sumar a esta petición. Bien, a Colombia, al pueblo de Colombia siempre le he dicho nuestro amor, nuestro cariño, nuestro respeto, y al gobierno de Colombia le digo respeten a Venezuela. Y un último punto, ¿cómo es posible que el presidente Santos dijo que estaba preocupado por la militarización de Colombia cuando tiene 7 bases norteamericanas allá? ¿Cómo no lo respeta el gobierno de Santos? El gobierno de Santos no lo respeta cuando manda 3 columnas de tanques en un momento crítico, hace como 3 semanas, cuando dice que los migrantes venezolanos ahora parecen que le están molestando ahora en Colombia, cuando viven 5 millones de colombianos a quienes amamos y respetamos y están perfectamente integrados con todos nosotros, y cuando dice ahora que ellos se quieren imponer sobre el gobierno de Venezuela. Incluso el presidente Santos hizo un mensaje estos de Twitter cuando dijo, espero que la transición sea pacífica. Bueno, es la voz que puede gustar más o menos de Venezuela en este organismo hemisférico, como mínimo hasta hoy. Después del anuncio veremos qué pasa. Usted sigue representando a Venezuela en la ONU, ¿cierto? Con mucho orgullo. Bueno, gracias. Es todo desde Washington. Devuelvo la conexión a nuestro Centro Internacional de Noticias. O sea, muchas gracias. Esa reacción es muy importante porque es el otro ángulo de la noticia. No siempre tenemos la oportunidad, así lo busquemos como periodistas, no siempre tenemos la oportunidad de lograr la reacción del régimen de Nicolás Maduro. En este momento, ahí escuchaban ustedes las justificaciones que da el embajador de Venezuela ante la OEA. En este caso, asegura que el nuevo escenario diplomático de Venezuela será la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos, donde no tiene participación ni Estados Unidos ni Canadá. Allí únicamente están todos los países latinoamericanos, incluido Cuba, que no tiene presencia en la OEA. Vamos a escuchar ahora unas reacciones que hemos logrado a esta hora de la noche en Washington, en momentos en el que toda la agenda noticiosa y la atención, no solamente en Venezuela, sino en el resto del continente americano, está precisamente en esta decisión que tomó la Organización de Estados Americanos de convocar una reunión extraordinaria de cancilleres. Ha sido una decisión fundamental
para que la OEA cumpla con sus obligaciones, con la responsabilidad que le corresponde, y en ese sentido se abren espacios para que se exploren salidas, para que se construya a través de la política y de la diplomacia, de manera que este es todo un proceso al cual nos iremos aproximando con la convicción de que lo que corresponde es cumplir con nuestros deberes, y hay valores fundamentales como son la democracia y la garantía y respeto de los derechos fundamentales de todos los habitantes de nuestro continente. Y entendemos que esta organización, a través de su Carta Constitutiva, nos obliga como Estados de la región a ser responsables y a participar en la búsqueda de soluciones. Y eso es lo que estamos planteando. ¿Pero qué puede pasar mañana? Bueno, en primera cosa lo que tiene que pasar es que nos reunamos los cancilleres. Los periodistas tienden a pedir la solución antes que se produzcan los hechos. Yo les pido un poco de tiempo y paciencia. Hemos avanzado muchísimo, acabamos recién de lograr la aprobación de la convocatoria de cancilleres. Tenemos que hacerla. En cuanto nos reunamos tendrán ustedes los resultados. Bueno, yo creo que el Consejo acaba de tomar un paso muy importante, elevar el nivel de la discusión y seguir ofreciendo al gobierno de Venezuela una opción para que los venezolanos, desde luego en primer lugar, pero con el apoyo de la comunidad internacional, puedan encontrar soluciones. Es muy preocupante la situación en el terreno, es muy peligroso que se puedan producir más incidentes, ya tenemos muchas pérdidas que lamentar por la manera en que está evolucionando la situación en Caracas, y no solo en Caracas, en todo el territorio. Muy contento, muy satisfecho. Hoy día es una jornada histórica. Es una jornada histórica para la democracia, para el ejercicio de los derechos humanos en el hemisferio, a través de esta resolución en que invitamos a nuestros cancilleres a que se reúnan para examinar la situación en Venezuela y ver de qué manera podemos ayudar. Volvemos nuevamente a Caracas, Venezuela, con Luis Florido, diputado del Partido Voluntad Popular, y también ha sido uno de los líderes de oposición que ha estado al frente de estas manifestaciones, ha estado también convocando a muchos ciudadanos para que participen de ese clamor que hoy llama a la democracia en Venezuela. Señor Florido, ¿ha escuchado usted al embajador de Venezuela ante la OEA? Él asegura que, palabras más, palabras menos, que el escenario diplomático del régimen chavista va a ser ahora la CELAC, y que será ya donde discutirán la posibilidad de abrir un diálogo, o por lo menos fomentar un diálogo con los sectores que están protestando hoy en Venezuela. ¿Qué opinión tiene usted sobre esto? Mira, lo único destacable de la declaración del señor Moncada es que le declaró al NTN 24, que por cierto debió explicar por qué cerró NTN 24 en Venezuela. Es decir, ellos tienen el discurso del oficialismo, un discurso modular, se va adaptando según las circunstancias. Por ejemplo, cuando tenían en la UNASUR a Samper, utilizaron a Samper como el hombre del gobierno y por eso se metieron en la UNASUR. Después que ahora el presidente Samper sale, la presidencia pro tempore de la guerra argentina, pues no les interesa la UNASUR. A la OEA les interesaba cuando tenían más votos y podían trancar cualquier pronunciamiento. En este momento que pierden los votos, entonces se salen o intentan salirse. Ahora el caso de la CELAC, bueno, dicen vamos al marco de la CELAC porque están en los países del Caribe, muchos de los cuales están cooptados por el tema petrolero que le sigue entregando Venezuela. La CELAC es un organismo mucho más noble, que no tiene un peso específico igual que el que tiene la Organización de Estados Americanos ni ninguna otra organización de América, y por supuesto, reitero, es modular. Tú te adaptas según las circunstancias al organismo que te pudiera favorecer más. No, el gobierno venezolano está obligado a cumplir la Carta Democrática Interamericana, que establece los mecanismos del artículo 3 al 7 de derechos humanos, y el artículo 20 y 21, que es ya la coacción que tiene este mecanismo con respecto a los países miembros, los Estados miembros. Así que Venezuela tiene que cumplir con lo que disponga esta reunión de cancilleres que se va a llevar a cabo en los próximos días, y lo que allí se resuelva, pues definitivamente es ley de la República, porque así lo establece nuestra Constitución, te reitero, en el artículo 23, Diputado, que dice que los acuerdos suscritos por la República son parte integrante de la Constitución
y prevalecen en el orden interno en materia de derechos humanos. Estamos hablando de derechos Sí, humanos. diputado, pero usted, violación de los derechos humanos. ¿usted es optimista o pesimista frente a esa posibilidad de que el régimen de Nicolás Maduro cumpla ese compromiso que asumió como Estado Venezuela? Y se lo pregunto por dos razones. La primera, porque evidentemente los últimos tiempos del régimen chavista se caracterizan por un irrespeto constante a la Constitución. Y en segunda medida, porque finalmente han dicho que mañana se van a retirar de la OEA. ¿Usted cree que le va a importar en algo al régimen de Nicolás Maduro, siendo prácticos, siendo realistas, lo que diga o lo que deje de decir en este momento la Organización de Estados Americanos? Mira, ni optimista ni pesimista, yo soy aquí muy realista. Y la realidad es que el gobierno venezolano le teme a lo que defina la OEA. Tanto le teme que la canciller Delcy Rodríguez es la que más ha asistido a la OEA. En 6 oportunidades ha ido a tratar de parar cualquier pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos. Ellos saben que las consecuencias de no atender a lo que establezca la misma organización son mucho más que los beneficios de retirarse. Sin embargo, lo hacen, te reitero, como una bravuconada, que te aseguro que en los próximos días entonces buscarán la justificación de que algún presidente habló con ellos y que detuvieron esto. Hoy tuviste, de hecho, si vieron el Consejo Permanente, viste al señor Moncada mucho más moderado, menos soez, menos insultante con el resto de los países, evidentemente en una estrategia para tratar de que no fuese tan fuerte la reacción contra los países miembros de la Organización de Estados Americanos. Entonces, sí. Bueno, básicamente es eso, ese es el planteamiento, y yo creo que ahora Venezuela no tiene más mecanismos que cumplir con lo que establece la organización y con la presión que se está haciendo aguas adentro de Venezuela. Aguas adentro de Venezuela hay una protesta pacífica que es muy fuerte, que es la más fuerte que se ha producido en los últimos tiempos, es decir, la más sistemática, la más masiva, y que comenzó con los pronunciamientos de la Organización de Estados Americanos. Así que nosotros creemos que las 3 patas de la mesa del cambio están activas: la comunidad internacional, ergo OEA, y los otros organismos como el Mercosur y la UNASUR. Segundo lugar, está el pueblo en la calle, activo, y en tercer lugar, la Asamblea Nacional decidida a seguir adelante, como lo vamos a ratificar en nuestra sesión de mañana, que va a ser una sesión donde le hablamos a la comunidad internacional. Finalmente, diputado, usted habla de 3 patas de una mesa. Habla del apoyo de la comunidad internacional, habla de la Asamblea Nacional, la Asamblea de Diputados venezolana, y por supuesto de este pueblo que está en las calles exigiendo democracia. ¿Esa cuarta pata de esa mesa no son las fuerzas militares en este momento, que aún permanecen de alguna manera respondiendo a las órdenes, sean constitucionales o no, pero están obedeciendo a las órdenes del régimen de Nicolás Maduro? ¿Es posible salir adelante, una solución a esta crisis en Venezuela sin esa cuarta pata de esa mesa? Yo te respondo de esta forma. El pueblo venezolano está decidido a seguir adelante. Ahí hay familiares de miembros de la Fuerza Armada. Te doy un ejemplo. A la hermana de un miembro de la Fuerza Armada la mataron los colectivos en el Táchira. Anteayer, en el estado Lara, en el Tocuyo, mataron al hijo de una dirigente del PSUV. El hijo era opositor, participó en el plantón, y los colectivos que ella upaba mataron a su propio hijo. Es decir, esto al final los va a tocar a ellos, los está tocando, porque el gobierno de Nicolás Maduro será inviable, será absolutamente inviable porque el pueblo no lo quiere, y lo único que le queda es la represión. La represión tiene, llega hasta un nivel, pero a partir de ese nivel ya el pueblo sobrepasa la represión y se impone. Y la Fuerza Armada es parte de ese pueblo, que al final va a terminar soltando amarras, yo estoy seguro, porque así ha ocurrido en la historia. En la historia los militares son leales hasta la víspera. Y aquí nosotros no estamos pidiendo un golpe de Estado, pero sí que los militares se coloquen del lado correcto de la historia, que se coloquen del lado de la Constitución, que defiendan al pueblo y que defiendan, por supuesto, a quienes hoy representamos la mayoría de los venezolanos, que es el mismo pueblo que está luchando por su libertad y por la democracia. Diputado del Partido Voluntad Popular, Luis Florido, le agradecemos el tiempo que usted le ha concedido a nuestros televidentes en estas horas definitivas, lo que muchos han denominado la batalla final de los ciudadanos en esa lucha, en esa guerra que han dado para recuperar la democracia de manera pacífica
y pese a la represión brutal de la policía, de las Fuerzas Armadas, en las calles. Diputado, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Un abrazo para todos nuestros televidentes, a las horas que también nos siguen a través de nuestra señal en YouTube en Venezuela. Recordemos que NTN 24 no puede llegar a los televisores en el país bolivariano porque hemos sido censurados desde hace ya cerca de 3 años. Vamos a hacer una primera pausa comerciales. Los invito a que sigan opinando a las cuentas de Twitter del programa La Noche, a la pregunta que hemos planteado el día de hoy. Si usted cree o no que la presión de la comunidad internacional es una solución efectiva a la crisis que enfrenta Venezuela, pueden opinar también en el hashtag #LaNocheVenezuela, #LaNocheVenezuela, y más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos a este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.